Macoser para sus productos Singer y Florencia. Presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Raúl Alfonsín, una personalidad destacadísima de nuestra historia, visitó en varias oportunidades la ciudad de San Francisco, en algunas ocasiones como dirigente político, en otras como presidente, en otras como expresidente. Aquí vamos a reflejar lo que significaron para San Francisco estas visitas del doctor Raúl Alfonsín. Será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos los argentinos, y en todas partes he dicho, y permítanme que lo repita hoy, porque es como un rezo laico y una oración patriótica. Y si alguien distraído al costado del camino cuando nos ve marchar nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. El expresidente Raúl Ricardo Alfonsín visitó al menos en 4 oportunidades la ciudad de San Francisco. Lo hizo en campañas políticas, como primer mandatario y también como expresidente de la Nación. El primer registro de una visita de Alfonsín data de la campaña electoral del año 1973, cuando llegó en apoyo de la fórmula radical Balbín-Gamont. En esa oportunidad, Alfonsín dio una conferencia de prensa solo a 2 medios que entonces existían en la ciudad: el diario La Voz de San Justo y la emisora LB27 Radio San Francisco. Los medios estuvieron representados por Mario Medina, de La Voz de San Justo, y Juan Carlos Caricio, de LB27. También está en la fotografía del archivo gráfico el doctor Perracchione, entonces candidato a intendente de la Unión Cívica Radical. Raúl Alfonsín regresó 10 años después, ya en su condición de candidato a presidente de la Nación. Lo hizo el 10 de octubre de 1983, pocos días antes de su triunfo electoral. Más que una salida electoral, es una entrada a la vida. Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Ahora, Alfonsín.
En esa oportunidad habló en la plaza cívica ante una multitud que lo aclamó. Lo acompañaron, entre otros, el candidato a gobernador de Córdoba, Eduardo Angelós, el candidato a intendente de San Francisco, Juan Ricardo Cornaglia, y el candidato a diputado provincial, Mario Carlos Bruch. La expectativa por su llegada fue muy grande y la Juventud Radical tomó prácticamente el centro de la ciudad con coloridas pintadas de bienvenida. Estas fotos reflejan parte de lo que fue el escenario que recibió al candidato en esa oportunidad. También la prensa local dio especial cobertura a la visita en el marco de una campaña que movilizó al país después de 10 años de la última elección y un gobierno de facto que desde 1976 había dejado secuelas muy fuertes en la sociedad. La siguiente visita de Raúl Alfonsín a San Francisco fue el 9 de septiembre de 1986, cuando la ciudad celebró los 100 años de su fundación. Fue recibido por el gobernador Angelós, el intendente Cornaglia, los gobernadores de Santa Fe y Entre Ríos, Bernet y Montiel, y una multitud que adhirió al acto celebratorio. Las imágenes ilustran claramente lo que fue una intensa jornada presidencial en San Francisco. Además, la prensa provincial y nacional se hicieron eco de sus palabras en nuestra ciudad. Tras su partida, el presidente tuvo difíciles momentos en su gestión. Solo por nombrar algunos casos, Semana Santa en 1987, el enfrentamiento verbal en la exposición de la Sociedad Rural de Buenos Aires en 1988, y por último, la hiperinflación y los saqueos en 1989, que determinaron el adelanto de las elecciones a mayo y la entrega del poder a julio en 1989, 7 meses antes de lo previsto. La última visita que hizo Raúl Alfonsín a San Francisco fue a mediados de 1996. En esa oportunidad dio una larga conferencia en el Teatrillo Municipal para presentar el libro Democracia o Consenso. Allí se refirió también a la reforma constitucional y habló de temas que no han perdido actualidad. El Archivo Gráfico y Museo Histórico grabó en video esa conferencia y estos son algunos de sus términos. Señoras y señores, amigas y amigos de San Francisco, decimos que en la democracia
El consenso desde luego no puede ser unánime, pero es algo así como el basamento de la construcción de la democracia. No es simplemente el asentimiento, mucho menos la resignación frente a una orden impartida desde afuera. Es algo que se construye sobre la base de la autonomía personal de cada uno y que surge del diálogo, de la deliberación, de la discusión, y que eso es la política. La política en la democracia es discusión, es deliberación, y si no es violencia, es decir, no es nada. Por eso el enemigo de la política es el extremismo, ya sea extremismo de derecha o extremismo de izquierda. Pero ¿qué ocurre hoy con el Estado? Hoy ha aparecido una tendencia distinta y ya no recurrimos a la izquierda para ver quiénes son los que se oponen al Estado. Y tenemos que ir a la derecha para comprender quiénes son los que no se oponen definitivamente al Estado, pero sí quieren un Estado chico, un Estado mínimo, un Estado que yo llamo desertor, que se ocupe exclusivamente de la seguridad y que para nada se preocupe de otros problemas que interesan directamente a la gente. Pero por un lado evitamos esa regresión tremenda, por el otro lado logramos una constitución mejor. ¿Y qué pasa? Por allí algunos distraídos dicen hay que cumplir el Pacto de Olivos. ¿Qué Pacto de Olivos? El Pacto de Olivos se agotó cuando se firmó la Constitución, cuando se concretó la Constitución. Constitución que, debo decirles, fue votada por la unanimidad de los constituyentes. Entonces no se trata de cumplir el Pacto de Olivos, lo que hay que cumplir es la Constitución y no se la está cumpliendo. Esto es lo que tenemos que reclamar todos. Y yo estoy convencido que los peronistas que votaron esto, los socialistas, los radicales, cualquiera sea el partido, mujer o varón, joven o anciano, tenemos que procurar que se cumpla la Constitución. Esta es una tarea a la que los argentinos estamos acostumbrados. Pasamos 100 años o más luchando para que se cumpla la Constitución del 53. Si actuamos como corresponde y nos juntamos todos en esta decisión básica que hace a nuestra convivencia, seguramente en muy poco tiempo lograremos que cualquier gobierno cumpla la Constitución de los argentinos. Muchas gracias. Fueron extranjeros que confiaron y se radicaron en San Francisco. Fueron argentinos que trabajaron para hacer un San Francisco mejor. Fueron sanfrancisqueños que se prodigaron para hacer trascender a su ciudad. Hoy, sus fotos, bienes, obras y recuerdos, junto a los de cientos de personas, están custodiados en el Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región, para conocimiento y ejemplo de las nuevas generaciones. Esta entidad cuenta con un terreno, un valioso patrimonio, el trabajo voluntario de muchas personas desde 1996 y un proyecto para dar a San Francisco y la región un archivo y museo de real jerarquía. Y para ello necesita el apoyo de la comunidad. ¿Cuál será su aporte para que esta obra se concrete? Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la región. Nos encontramos en Plaza San Francisco, lugar de origen de la colonia San Francisco, fundada por José Bernardo Iturraspe. En este lugar es donde se instalaron los primeros colonizadores, entre ellos
don Alejandro Sema, y su esposa, Leonor Cianalino. Precisamente en homenaje a ellos, esta plaza lleva el nombre de Alejandro Sema. Sobre este aspecto de la historia de San Francisco, hoy vamos a conocer más en profundidad. Alejandro Sema es reconocido como el primer colonizador de la zona de Plaza San Francisco. Los más antiguos relatos explican que Sema ya vivía en esta región en 1885, cuando algunos inmigrantes llegaban por estas tierras para conocer las posibilidades de asentarse en ellas y consultaban a Sema respecto a las características de la comarca. Sema adquirió las tierras a la empresa colonizadora de Iturraspe y Brul, comenzando casi de inmediato su tarea de agricultor. Primero se dedicó al desmonte, luego a la construcción de una precaria vivienda que se fue consolidando con los años al mismo tiempo que su posición económica, la que llegó a ser holgada. Alejandro Sema había nacido en Pancalieri, provincia de Turín, en 1838. Casado con Leonor Cianalino, nacida en Turín en 1851, combatió durante 6 años por la unificación de Italia en las filas de Giuseppe Garibaldi. Llegó a la Argentina alrededor de 1880, afincándose en Colonia San Agustín y Pilar, en la provincia de Santa Fe, donde ejerció tareas rurales. Al conocer el proyecto colonizador de Iturraspe, tomó rumbo a este lugar porque vio la posibilidad de tener su propia tierra. Llegó con sus hijos y su mujer, Leonor Cianalino, la cual, según relatos de sus descendientes directos, era de tal fuerza de carácter que en muchas temporadas, sola, con sus hijos pequeños, hacía frente a todas las tareas del campo, cuidando también la seguridad de la familia, porque Alejandro se había ausentado rumbo a Europa, donde viajó en numerosas oportunidades y a donde llevó a sus hijos Bautista, José y Francisca para que realizaran sus estudios en un colegio de Milán. Precisamente, su nieta, Leonor Sema de Fornero, en 1996 contó al Archivo y Museo lo que ella sabía de la personalidad de su abuelo. Bueno, y en cuanto a su abuelo. Mi abuelo era un hombre que no era para el campo. Él le gustaba viajar, le gustaba Italia, y compraba campos y campos, tenía muchísimo. A cada hijo le dejó un montón de campos, pero él gastaba muchísimo porque viajaba continuamente a Italia. Y quedaba la pobre abuela a cargo de todo, de los peones, de todo era ella, hacía mucho más ella que él, ¿no? Y llegó un momento que ya no sabía qué excusa encontrarle para irse a Italia, y entonces llevó 3 hijos a la escuela allá. Los varones en el colegio de cura y la mujer Francisca en colegio de monjas. Y lo dejó 3 años allá. ¿Entre ellos estaba su padre? Mi padre. Estaba mi padre, un hermano que se llamaba Bautista y Francisca. ¿Usted recuerda cuando ellos vienen a San Francisco? Sí. ¿Desde dónde vienen? ¿Ellos se vinculan con quién? ¿Con Brul? ¿Con Iturraspe? Eran muy amigos de Iturraspe. Muy amigos. Si la casa que ellos vivieron se la habían comprado a Iturraspe, era muy amigo del Bertelo. Sí,
La ubicación de la casa en Plaza San Francisco, ¿dónde estaba más o menos? Está todavía, actualmente. ¿Está la casa? Sí, está cerca de, más allá de la Plaza de San Francisco, más al norte. ¿Cómo se llega? Y por la ruta se va derecho para la Plaza San Francisco, hay que seguir llegando a la altura de la Plaza San Francisco unos kilómetros más adelante. ¿De quién es el campo de Sema? No, se ha vendido. No, porque los hijos no conservaron todo lo que le dejaron los padres. ¿Y Alejandro Sema dónde falleció? ¿Aquí o en Italia? No, aquí. ¿Y dónde está sepultado? En la Plaza de San Francisco. ¿En Plaza San Francisco? Sí. ¿Y doña Chenolino? También allá está sepultada en la Plaza de San Francisco. ¿Su padre también? No, mi padre ya está acá en San Francisco. Sí. No eran carteros, sacaba el dinero necesario y se iba se embarcaba para Italia. Y cuando llegaba a Montevideo, entonces le avisaba a la señora que se iba a Italia. No. Así que se lo pasó lindo el abuelo. Y la abuela dice que en aquellos tiempos de los gauchos, qué sé yo, tenía que defenderse con todo, dice que tenía unos perros enormes, malísimos, y a los gauchos le pedían fósforo, ella se lo ponía en el caño de la escopeta y se lo alcanzaba. En tiempos bravísimos. Ella es la que hizo todo, lo que conservó todo. Así que tiene un buen recuerdo, ¿no?, de la abuela. Sí, me acuerdo perfectamente de la abuela. El abuelo no lo conocí. Ah, no lo conocí. No. La abuela sí. Como explicó su nieta, Sema era amigo del fundador de la colonia, José Bernardo Iturraspe, a quien lo unía una gran amistad, por ser el primer colono que cosechó trigo para su molino harinero. Cuando Sema dejó el campo y decidió venir a vivir a Estación San Francisco, adquirió una casa que se ubicaba en la actual calle Sarmiento 433 y que perteneció muchos años a sus descendientes. Sema e Iturraspe murieron ambos en 1906. Leonor Cianalino falleció en 1919 a los 68 años de edad, la misma que su esposo tenía al morir. Sus restos descansan en el cementerio de Plaza San Francisco. Desde el año 1986, cuando se conmemoró el centenario de la fundación de la colonia San Francisco, la plaza de Plaza San Francisco lleva el nombre de Alejandro Sema. En la base del mástil, por otra parte, se encuentra una serie de placas que recuerdan distintos aniversarios conmemorativos del comienzo de la colonización en nuestra ciudad. Pero, en la actualidad todavía, ninguna calle ni ningún lugar en Plaza San Francisco recuerda a Leonor Cianalino. Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.